¿Te imaginas si sabes utilizar una herramienta tan potente que te ayude a orquestar o dirigir múltiples agentes de inteligencia artificial para que te ayuden en tu día a día, en tus diferentes tareas? Bueno, con CrewEye eso es posible, el cual lo estaremos viendo en este video. Primero te daré una breve introducción a este framework y a sus conceptos principales y después vamos a ver de lleno con un proyecto cómo utilizarlo. Así que sin más que decir, vamos con ello. Bueno, vamos a comenzar esta introducción a CrewEye. Aquí voy a tomar una presentación pasada que hice sobre este framework en un workshop que realicé. Que esto empieza básicamente con una visión atrás, por así decirlo, para ver dónde estamos ahora y qué pasó antes y hacia dónde vamos, para que entremos en contexto de los agentes de inteligencia artificial. Esto parte primero aquí con los chatbots y es muy común en un inicio, por ejemplo, teníamos un gimnasio y que nosotros tenemos un chatbot de ese gimnasio que nos va a permitir poder hablar con los clientes, pero de una forma muy básica. ¿Y en base a qué? En base a detectar palabras clave, como por ejemplo si el usuario me manda un mensaje con las palabras clave preguntando por los planes, la máquina o el bot va a detectar estas palabras clave y va a devolver un mensaje predeterminado con los distintos planes. Ya, pero aquí esto igual se queda muy corto en el hecho de que se nota mucho que es un bot con el que estamos hablando y que no es una persona o que no razona. Es muy pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Después pasamos a la segunda fase, que son los razonadores, y aquí entran ya los modelos de lenguaje, como por ejemplo ChatGPT, que esto ya entendieron o fueron entrenados con tanta cantidad de información que son buenos razonadores para la lógica, para poder establecer conversaciones, pero solamente en eso, son muy buenos para poder conversar, por así decirlo, de una manera muy simple. Pasamos a la siguiente fase, que es la que nos encontramos hoy en día, que son las fases de los agentes de inteligencia artificial, que estos agentes tienen las capacidades de un modelo de lenguaje, pueden razonar y se pueden comunicar de esta forma tan flexible, pero además tienen la capacidad de poder tener herramientas y poder realizar acciones. Por ejemplo, pueden ver tu correo y detectar cuando hay un mensaje nuevo y mandar una respuesta. También las fases siguientes son lo de los agentes innovadores. ¿Esto qué quiere decir? Ya la estamos viviendo porque hace relativamente poco hubo un premio Nobel que fue en base a generación de proteínas y que estos fueron generados con IA. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a dejar de ser solamente algo que responda, sino que algo que cree, que nos ayuda a crear cosas, cosas que nosotros no hemos inventado hoy en día. Así que imagínense las posibilidades que van a haber. Y después, mucho más a futuro, yo creo que vamos a llegar a las organizaciones más complejas, que van a ser organismos que se manejen con múltiples agentes y que se puedan comunicar entre ellos y lograr distintos objetivos. Pero en este video nos vamos a enfocar en los agentes de inteligencia artificial. ¿Y cómo los vamos a usar? ¿Cómo los vamos a orquestar y vamos a hacer que se comuniquen con este framework que se llama CrewEI? CrewEI es un framework que es en base a Python y que está construido en base a tres pilares fundamentales, que son los agentes, de los que estábamos hablando, que estos tienen tareas asignadas y que utilizan herramientas. Ahora vamos a ver en detalle cada una de estas patas principales que componen este framework. Primero vamos a empezar con los agentes. Los agentes, como les dije anteriormente, son estos modelos de lenguaje, o más bien, imagínense lo que son como un muñequito, que su cerebro o su capacidad de inteligencia está designada en base a un modelo de lenguaje, como puede ser OpenAI, la ChatGPT, Cloud, Llama, DeepSeek, etc. Y que nosotros le vamos a designar a cada agente un rol, un objetivo y un backstore. Por ejemplo, un rol que puede ser tú, vas a hacer un data science. Tu objetivo va a ser revisar bases de datos y encontrar diferentes insights para una industria X.
Y tu backstory es que eres, no sé, un data science senior con 10 años de experiencia en distintas industrias. Y de esta forma, tan simple es como se ve, como nosotros le damos el rol, el objetivo y el backstory a un agente. Por ejemplo, acá tenemos un agente que es un extractor, que su rol es un analista de propuestas de trabajo. Su objetivo es extraer y estructurar información clave de propuestas de trabajo. Y su historia es que es un experto en análisis de propuestas de trabajo en el sector tecnológico. Mi especialidad es identificar los requisitos técnicos, responsabilidades y beneficios claves de cada posición. Y de esta forma tan simple ya definimos los roles y los objetivos de la gente. Acá también pueden ver otro ejemplo, que este agente es un agente buscador. Y como la espina o el pilar principal de los agentes, ¿qué es? Es como su cerebro, son los modelos de lenguaje. Como vimos anteriormente, está OpenAI, que todos estos modelos son muy buenos para distintas cosas. Por ejemplo, OpenAI es muy bueno para la capacidad del lenguaje. Puede conversar muy bien, por así decirlo. Yo si tuviera que hacer un chatbot, por ejemplo, posiblemente buscaría hacerlo con OpenAI, dependiendo de los costos, que eso también es muy importante. También tenemos la compañía Cloud, que sus modelos de lenguaje son muy populares como para hacer código y para hacer prompt engineering. También tenemos a Llama, que lo importante de Llama es que sus modelos son open source, que nos permiten poder trabajar en local, que esto para muchas empresas es importante para no publicar sus datos. También por el otro lado tenemos a los modelos ya asiáticos, por así decirlo, DeepSeek, que llegó a golpear un poco la mesa de todos porque él nos trae modelos mucho más económicos y potentes. Y también lo bueno es que está colaborando con la comunidad al publicar distintos papers sabiendo o mostrando cómo ellos entrenan sus modelos. Así que esto es muy importante para definir qué cerebro o qué modelo de lenguaje le doy a mi agente. También hablamos de las tareas, que son las tareas que yo les voy a designar a mi agente de inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo tengo mi data science, le voy a dar la tarea de que analice una base de datos o la tarea de que haga un modelo de machine learning o que realice distintas pruebas de redes neuronales. Por ejemplo, las tareas se dividen en dos: la descripción, que proporciona información detallada sobre el propósito y el alcance de la tarea, y el resultado esperado, que define específicamente lo que yo quiero que el agente haga. Defino el output, por así decirlo. Y lo definimos de esta manera. Por ejemplo, tenemos la tarea del HR y le damos una descripción. Basado en el análisis del puesto y la cultura de la empresa, genera preguntas de comportamiento y ajuste cultural que evalúen las habilidades blandas y el potencial del candidato. Y acá le damos el resultado esperado. Nosotros queremos que nos den preguntas de RHH, preguntas de comportamiento, una pregunta sobre el trabajo en equipo, otra pregunta sobre manejo de conflictos, otra pregunta sobre el liderazgo. Y después preguntas de ajuste cultural, preguntas sobre valores, preguntas sobre motivación y preguntas sobre desarrollo. Entonces la tarea es en base a su... Le damos una descripción, como se ve aquí, y le damos detalladamente lo que queremos que haga la gente. Pasamos a la siguiente pata de la mesa de CrewUI, que son las herramientas, que esta es la parte que más me gusta a mí porque ahora estamos viendo una pequeña implementación de una nueva tecnología que es el MCP, que nos va a permitir a nuestros agentes trabajar mucho mejor con estas herramientas. ¿Pero qué son las herramientas? Literalmente es como si a un carpintero le diéramos un martillo, unos clavos, una sierra para que él construya cosas con esas herramientas. Y por ejemplo, CrewUI tiene varias herramientas muy interesantes, como por ejemplo que permite a nuestros agentes trabajar con distintas bases de datos como MySQL, Postgres, entre otras. También poder trabajar con datos tabulares, es decir, poder manejar distintos tipos de archivos en Excel, por ejemplo. También podemos realizar búsqueda en internet, que esto es bastante simpático porque podemos decirle: búscame tipos de pasaje, búscame, recomiéndame cosas que hacer en algún lugar, por ejemplo. También nos van a permitir tener herramientas para el manejo de archivos que nosotros usamos en local. También
manejos de documentos, es decir, crear documentos, copiarlos, pegarlos. Y también en la recuperación de información o el popular RAG, que también se está hablando mucho de él hoy en día, que es la capacidad de que un agente poder extraer de un libro gigante. Por ejemplo, tengo el Código de Legislación de Chile, por ejemplo, que es un libro muy grande, y poder hacer que estos agentes puedan, en base a lo que le preguntan, detectar dónde, en qué parte de este libro está, por así decirlo, y extraer esa información y entregar esa información de manera precisa. Y también tenemos herramientas que nos van a permitir trabajar con YouTube, que es lo que vamos a ver en nuestro proyecto un poco más adelante. Bueno, ¿y cómo se implementa el agente? Aquí podemos ver que es simplemente como una función. Tenemos que agregar el decorador y agregar las distintas configuraciones. Por ejemplo, damos la config que esto le va a dar el rol, le va a dar la tarea a la gente, y también le vamos a dar sus herramientas, que en este caso son las herramientas de YouTube que les mencioné anteriormente. Y acá hay un caso que esta gente no tiene herramientas, para que vean los dos tipos de casos. Bueno, ¿y cómo CrewUI nos va a ayudar? Porque nosotros hemos hablado mucho de la gente individual, es como el muñequito. Ya tenemos la gente que tiene su cerebro, recuerden, su cerebro, que es algún modelo de lenguaje, que tiene tareas y que tiene herramientas que puede acceder para hacer estas tareas. Pero la gracia de este framework es que te va a permitir organizar distintos agentes para que ellos colaboren y logren un objetivo en común. Por ejemplo, tenemos dos formas de realizarlo aquí. La primera es una estructura secuencial, en la que vamos a ver en nuestro proyecto más adelante, que las tareas se van ejecutando en una línea. Por ejemplo, pasa del agente 1 al agente 2, después del agente 2 al agente 3, al agente 4, así sucesivamente, hasta que entrega un resultado final. Y también tenemos la estructura jerárquica, que esta es la que más se parece a una estructura ya de trabajo, por así decirlo, donde hay un agente que es el manager de distintos agentes, y estos van a ayudarlo a cumplir una tarea. Por ejemplo, yo hablo con el manager de marketing y le pregunto, ayúdame a generar una campaña que se enfoque en esto, otro. Y él va a ver qué agentes tiene disponible y qué agentes están acordes con esta tarea, y les va a pedir ayuda para que juntos logren un resultado y que me lo van a entregar. Entonces, haciendo un breve resumen, CrewUI nos va a permitir crear agentes que estos tengan distintas capacidades, como que le podamos designar un modelo de lenguaje como cerebro, también que le podamos designar distintas tareas y que puedan ocupar distintas herramientas, y que nos permita organizar estos agentes para nuestro beneficio propio. Bueno, ahora vamos a ver a continuación un proyecto de cómo realizar esto, para que vean y que lo tengan como una base, si quieren, para que partan con sus propios proyectos. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo bueno, que es el proyecto. En este proyecto básicamente vamos a orquestar distintos agentes que nos va, en base a alguna petición que nosotros le hagamos. En este caso va a ser muy específica, de crear un guión en base de algún contenido. Por ejemplo, nosotros le decimos quiero crear contenido en base a pandas o NumPy, y la gente va a buscar ese contenido específicamente en YouTube, va a buscar los videos más populares con lo que tengan mejor reproducciones, y va a sacar en base a esos videos ideas, y nos va a entregar un guión para que nosotros podamos, en base a él, crear nuestro propio contenido. ¿Y cómo se representa esto en código? La estructura del proyecto es la siguiente. Acá le hice un pequeño gráfico que todo parte en la raíz del proyecto, que tenemos estos archivos raíz, que son el requirements, el gitignore y el readme. Este código se lo puedo dejar en un repositorio de mi GitHub, va a estar en la descripción lo más probable, así que ahí para que lo tomen de base, lo vean y que les sirva para inspirarse. Después pasamos a la carpeta principal del código, que es source, y aquí principalmente tenemos nuestra carpeta que va a contener los archivos de Python. Primero, recuerden que nosotros tenemos que darle nuestros roles y tenemos que darle las tareas en el mismo formato que yo les mostré en la presentación, que van a estar en la carpeta conf.
¿Y quién va a cargar estas instrucciones hacia mis agentes? Nosotros creamos un documento que se va a llamar confiload, que este va a ser el encargado de conectar nuestras instrucciones con nuestros agentes. Y va a estar dentro de esta carpeta. Entonces, dentro de esta carpeta también vamos a tener la carpeta crew, que este va a importar las herramientas también que vamos a utilizar y va a cargar la confi. Y esto se va a ir a mi carpeta main. Va a conectar todo esto con mi carpeta main. Y también vamos a estar utilizando Gradio, que por si no lo conocen es una herramienta muy popular para poder desplegar modelos de machine learning o de inteligencia artificial para hacerlo, mostrarlo de una forma visualmente atractiva y que sea eficiente. Bueno, ahora vamos a ir al código, que lo tenemos aquí. Y como se ve, es la misma estructura que vimos anteriormente en el esquema. Tenemos nuestros requirements, tenemos el readme, el gitignore, tenemos el punto .m, que aquí va a estar la API key del modelo de lenguaje que vamos a estar utilizando como cerebro, por así decirlo, de nuestros agentes, que en este caso va a ser el de OpenAI, ChatGPT. Entonces ahí está mi clave. También tenemos este archivo por el cual vamos a empezar la explicación, que es el de Gradio, la interfaz. Resumiendo, Gradio es una herramienta que nos permite crear interfaces de manera fácil y rápida para poder deployar nuestros modelos. En este caso vamos a deployar nuestro modelo de CrewAI, nuestra crew, y básicamente el corazón de este archivo principalmente es esta función en el cual va a recibir el tópico que nosotros le vamos a entregar en el front y se lo va a entregar a la crew y va a devolver el resultado final, el que vamos a mostrar. Aquí también vamos a entrar no tanto en detalle, pero aquí tenemos la parte del CSS, que son los estilos. Podemos ver el container, el body, el head, con sus distintos estilos. Acá pasamos a ver la interfaz, cómo se construye con Gradio de una manera fácil, porque funciona en base a bloques, columnas, markdown, los botones, otras columnas y así sucesivamente, llegando a un resultado como el siguiente. ¿Qué es esto? Esto es lo que construimos con Gradio, con el código anterior. Una interfaz simple pero eficiente para poder probar este modelo, que es el generador de contenido educativo con IA. Acá están las características del contenido, sobre qué tema quieres aprender hoy. Le vamos a entregar un concepto, después se lo vamos a entregar y le vamos a dar en general. Acá unos ejemplos para que tengamos unas ideas y algunos consejos. Entonces, este es el primer archivo donde se construye la interfaz. Vamos a donde definimos esto, donde traemos la función, que es el archivo main, que es el siguiente. Aquí en el archivo main vamos a tener la función que corre nuestra crew, por así decirlo, que la da el kickoff. También tenemos otra función para entrenarla, pero nosotros nos vamos a enfocar en esta. Acá le vamos a entregar el tópico y le vamos a llamar a esta función o clase que la denominamos Educational Content Crew, y le vamos a dar el tópico. Entonces vamos a ver dónde viene esta función. Viene de crew, que esta es como el archivo más importante en CrewAI, donde definimos nuestros agentes, nuestras tareas, las herramientas, como se ve aquí. Acá definimos los agentes, la crew, el proceso. Si recuerdan, pueden ser dos opciones: el lineal o el jerárquico, y las tareas. También CrewAI se ayuda mucho de los decoradores para poder definir bien sus funciones, y también las herramientas que le vamos a dar a los agentes, en este caso la de YouTube Channel Search Tool y YouTube Search Tool. Aquí estamos buscando videos y aquí estamos buscando canales. Entonces instanciamos las herramientas o las tools y empezamos a crear nuestra crew. Empezamos con el decorador.
denominamos o creamos una clase que es Education Content Crew, que es la que llamamos aquí en main, y instanciamos las configuraciones, que esto lo vamos a ver después, pero aquí están cuando definimos el rol, la historia, la tarea, la descripción de la tarea y el resultado detallado de lo que queremos de cada tarea. Y empezamos definiendo a los agentes con su decorador, su nombre, y que retorne con la función agente, con la configuración del agente. Aquí le estamos dando el rol, la historia y el objetivo de este agente. Y si tiene herramientas, que en este caso sí las tiene, que las puede utilizar, que es la búsqueda de canales y la búsqueda de videos. Y el verbose true es para poder verlo en consola cuando se esté ejecutando, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí creamos el siguiente agente, que es el guionista de contenidos, que este agente solamente tiene su configuración, es decir, su rol y su historia, no usa herramientas. Después pasamos al siguiente agente, que es el revisor de contenidos, al igual que el anterior, solamente tiene su configuración. Y empezamos con las tareas. Si se fijan, cambiamos de decorador de agente a decorador de tarea. Y las nombramos investigación de tarea, que retorne una tarea, y también, al igual que los agentes, le damos una configuración o su descripción y su objetivo. Y también le nombramos el agente que va a poder hacer esta tarea. Y así creamos las siguientes tareas. Creamos la tarea de creación de guión, le damos su configuración y le damos el agente que la va a realizar. Y así también con la revisión de guión. Al final creamos la crew, que también cambiamos el decorador, que es crew, y le damos el return con la función crew. ¿Y esta qué va a retornar? ¿O qué cosas toma esta función crew? Toman los agentes que vamos a usar, que los definimos anteriormente, las tareas que vamos a usar, y le va a asignar el proceso, que en este caso va a ser el proceso secuencial, que va a ser tomar el primer agente, realiza una tarea, toma un resultado, se lo pasa al siguiente y así sucesivamente hasta llegar a un resultado final. Y le damos el verbose true para poder ver en consola después cómo va trabajando. Entonces aquí vamos a ver las configuraciones. Esto es lo que exportamos en crew, acá. Se exporta de aquí, en estos archivos .yal, que resumidamente es como un tipo de formato donde podemos dar informaciones, similar a como un JSON. Entonces, aquí le damos el rol, tenemos dos, uno para los agentes y otro para las tareas. Recordemos que en los agentes podemos darle un rol, podemos darle un objetivo y un subhistoria. Y así sucesivamente con los tres agentes que vamos a utilizar aquí. También tenemos las tareas, que aquí tenemos una tarea que es investigación de tema, que tiene una descripción. Por ejemplo, va a realizar una investigación en YouTube sobre el tema exacto proporcionado, el tópico. Y este es el tópico que le vamos a dar en el front. La búsqueda debe centrarse exclusivamente en el tema específico, sin incluir información sobre temas populares no relacionados. Utiliza tanto canales como videos en YouTube para encontrar contenido relevante que explique conceptos, ejemplos y mejores prácticas relacionados con el tema solicitado. Y lo que esperamos como resultado de esta tarea es un resumen detallado y centrado exclusivamente en el tema solicitado, el tópico, incluyendo ejemplos prácticos y enlaces a videos o recursos específicos que aborden este tema. No debe incluir información sobre otros temas a menos que se relacione directamente con el tema solicitado. Así se describe una tarea. Y así se hace con la siguiente tarea, que es creación de guión y revisión de guión. Bueno, como ya le damos una pequeña vista a todos estos archivos, recuerden que va a estar en mi repositorio de este proyecto, aquí en la descripción, por si quieren usarlo. Y esto se vería como algo así. Tenemos nuestro generador de contenido y le vamos a usar, por ejemplo, este framework Fast API, y le vamos a generar. Aquí está haciendo el proceso, porque esto lleva un poco de tiempo, porque imagínense que en pensar un agente, que se lo pasa al otro, en que uno busque soluciones y que llegue al resultado final, igual lleva tiempo. Por ejemplo, aquí lo podemos ver en tiempo real. Podemos iniciarlo acá arribita. Aquí, perfecto. Aquí podemos ver que inicia el agente investigador de contenido y tiene su tarea.
Y aquí está empezando a tomar la memoria, haciendo los batches utiliza para almacenar memoria por predeterminado Chrome DBA. Y aquí empieza a buscar contenido sobre FastAPI y encuentra estos canales relevantes como 2 Minutes Papers, Programming with Moch y Tech with Team. De aquí hace más búsquedas, empieza a buscar con videos específicos, que tenemos URL, empieza a sacar información de esto. De otro video empieza a sacar información. Y ahí empieza ya a tomar sus conclusiones. Si se dan cuenta, realiza varias operaciones esta gente de investigación de contenido, porque tiene que ir buscando por distintas URLs, contenido que le llame la atención o que les sirva. Y aquí ya entra el guionista. Aquí ya entra el guionista con su tarea y ya toma toda la información que recolectó el agente pasado y empieza a estructurarla. Y aquí ya se la pasa al siguiente agente, que es el que revisa el contenido. Y como resultado final, ya de estar en el front, daría algo como esto. Por ejemplo, tema investigado, un guión educativo sobre una introducción a FastAPI. Aquí la introducción general, bienvenidos, da conceptos claves de FastAPI. Ejemplos, ojo, usos de proyectos, ejemplos de uso en proyectos reales, un ejemplo práctico y sus recursos. Por ejemplo, nos da la documentación, nos da aquí tutoriales, que estos links están todos buenos. Y este es el resultado final, algo concreto, bueno, que se puede ocupar. Esto igual lo pueden llevar a mayor complejidad. Si se dieron cuenta, igual al principio, en el primer agente le digo que haga un resumen. Yo le podría decir que me haga un guión detallado. Pero para que no esté tanto rato corriendo, para fines, propósitos de este video, quedó así. Bueno, vamos a hacer una breve recapitulación de todo lo que vimos en este video, que espero que no haya quedado tan largo. Vimos el framework de CrewUI escrito en base a Python, que nos va a permitir orquestar, organizar distintos agentes de IA, que a estos agentes le podemos dar un modelo de lenguaje, que puede ser el que nosotros queramos, por ejemplo, ChatGPT, Cloud, DeepSeek, como nosotros convengamos, dependiendo de las características de nuestro proyecto. También a estos agentes les vamos a dar distintas tareas para hacer, que las podemos darle una descripción y detallar muy bien en la salida de esa tarea, el output. Y la parte más interesante, según yo, son las herramientas, las tools. En este caso vimos las herramientas de YouTube, pero tienen muchas herramientas. En la documentación de CrewUI hay demasiadas herramientas que pueden ocupar los agentes. Y al final esto queda a la imaginación de cada uno. Ir probando. Y como ven, no es un código tan complejo. Así que igual los invito a ensuciarse un poco las manos, aplicar sus deditos ahí, programar y ver, sacarle provecho para ustedes mismos, que puede ayudarlo en sus labores diarias. Así que espero que les haya gustado. Cualquier feedback bien recibido, obviamente. Y nos estamos viendo en un próximo video. Así que, chao, cuídense.